Minutos después Antoine y Elizabeth llegaron a su casa. Antoine iba perdido en sus pensamientos, sabía que Hugh no dejaría las cosas así, tendrá que actuar rápido antes de que él haga un movimiento en su contra. Elizabeth se sentía agotada, se deshizo de sus zapatillas altas y caminó hacia la ventana de su sala que tenía una vista espectacular de la ciudad. Antoine se acercó a un vaso de whisky. Elizabeth-gracias. Antoine. ¿Dónde están las cenizas de mi familia?, dijo Elizabeth sin voltearlo a ver. Antoine-las cenizas están en un mausoleo, aquí en San Francisco. Elizabeth-¿podrías llevarme? Quiero llevarles flores, dijo Elizabeth en tono bajo y Antoine solo asintió. Antoine-pasaremos temprano a una florería para que puedas comprar lo que necesites. Elizabeth siguió observando la ciudad pero esta vez en silencio. Antoine-subamos. Tienes que descansar, hoy fue una noche difícil para ti. Al tomarla de la mano Elizabeth se dio cuenta de que tenía sus nudillos lastimados. Ahora ella sabía porque había regresado adentro, se soltó de él, fue por el botiquín y lo obligó a sentarse para curarlo. Elizabeth tomó su mano con cuidado, vertió alcohol en una gasa y comenzó a limpiarlo. Cada que lo hacía soplaba para que no sintiera el ardor, como si curara a un niño pequeño. Antoine la veía embelesado, le encantaba la forma en la que se preocupaba por él. Ella se sonrojó al sentir su mirada. Elizabeth-listo. Ambos se levantaron y subieron las escaleras juntos. Cuando Elizabeth llegó a su habitación se detuvo antes de entrar y giró hacia Antoine. Elizabeth-Antoine. Yo. No quiero dormir sola. Antoine sonrió y caminó hacia ella. Ambos entraron a la habitación y Elizabeth le dio la espalda haciendo a un lado su largo cabello. Elizabeth-¿podrías ayudarme a desabrochar mi vestido, por favor? Antoine deslizaba el cierre del vestido hacia abajo, mientras rozaba su suave piel. Elizabeth sentía como su piel vibraba ante su toque. Elizabeth-Antoine. Antoine-solo durmamos Elizabeth. Ella entró al baño y salió con un camisón corto de color negro y se acomodó en medio de la cama. Antoine se deshizo de su ropa para quedar solo en boxers. Subió a la cama y se acurrucó con ella abrazándola por la espalda. Ella tomó su mano y la acomodó en su vientre uniendo la suya. Elizabeth-gracias. Antoine-te prometí que te cuidaría. Elizabeth suspiró cansada, había sido una noche larga. Ver a Benjamín de nuevo removió algo en su interior, pero no con la misma intensidad de antes. Escuchó como la respiración de Antoine era tranquila y volteó su cuerpo para quedar frente a él. Estaba cautivada viéndolo dormir, acarició su mejilla hasta llegar a sus labios recordando con detalle sus besos. Tenía el deseo de ser suya. Se pegó más a su cuerpo y depositó un pequeño beso en sus labios. Elizabeth-buenas noches amor. Al día siguiente, de camino al cementerio Antoine y Elizabeth se detuvieron en una florería. Elizabeth había escogido una docena de rosas rojas para Annie y girasoles para su padre. Antoine le ayudó a subirlas al auto para después regresar a la tienda por un encargo personal. Antoine-disculpe, ¿tiene lirios rojos? Elizabeth miraba por la ventana del auto mientras esperaba a Antoine. Antoine-deme 2 docenas por favor. Antoine miraba nervioso hacia la puerta, temía que Elizabeth entrara y viera las flores. Cuando le entregaron las flores subió al auto con ellas, esta era la segunda vez que le regalaba lirios. Elizabeth-tardaste un poco, ¿pasó algo? Cuando ella volteó observó los lirios rojos que Antoine sostenía en sus manos. Elizabeth-son hermosas. Antoine-son para ti. Elizabeth sonrió con felicidad y las tomó con gusto. Elizabeth-¿alguna vez te conté que son mis favoritas? Antoine-no. ¿Entonces te gustaron? Elizabeth-me encantaron. Dijo Elizabeth con un brillo en sus ojos. Antoine-los lirios rojos eran también los favoritos de mi madre. Ella decía que todas las flores tenían un significado y los lirios rojos. Elizabeth-demuestran amor y pasión. Antoine-sí. Elizabeth se quedó perdida en los ojos de Antoine, el anhelo ser su esposa en todos los sentidos, cada día se hacía más fuerte.
Antoine-creo que mejor nos damos prisa o se hará más tarde. Antoine condujo al cementerio. Ya en el pequeño mausoleo Elizabeth contemplaba los nombres de Annie y su padre. Elizabeth-pensé que mi nombre estaría ahí. Antoine-no. Días después del funeral hice que en secreto trajeran las cenizas aquí para que pudieras venir a visitarlos. Cuando despertarás, quería que pudieras ver el nombre de tu hermana. Elizabeth-gracias. ¿Has hecho demasiado por mí, Antoine? Yo. No sé cómo agradecerte tanto. Antoine-no te preocupes, Eli. Elizabeth lo miró con nostalgia. Solo Annie y su padre la llamaban así. Él la abrazó cuando vio las lágrimas caer por sus mejillas. Antoine-no llores, Elizabeth. Prometo que no volveré a llamarte así. Elizabeth se apretó más a él. Elizabeth-lo siento, he intentado ser fuerte todo este tiempo, pero aún es muy doloroso. Antoine-lo sé, pero con el tiempo aprenderás a conllevar la situación. En el transcurso del camino Elizabeth se había quedado dormida recargada en el hombro de Antoine. Él no quería hacer un movimiento brusco para no despertarla. Antoine-ay Elizabeth. Desearía que solo tuvieras ojos para mí y que tu amor sea solo mío. Decía Antoine mientras la contemplaba dormida. Cuando llegaron a su hogar Antoine despertó a Elizabeth. Antoine-vamos bella durmiente. Elizabeth se levantó cansada y camino hacia las escaleras. Ama de llaves buenas noches, señora Leroux, alguien la espera en la sala de estar. Elizabeth gracias, ¿quién crees que sea a esta hora? Antoine no lo sé, vamos te acompaño. El miedo de Antoine era que fuera Hugh quien estuviera en su casa. Cuando entraron a sala había un hombre parado frente a la ventana observando la vista. Elizabeth buenas noches. Benjamín buenas noches Elizabeth. Antoine buenas noches señor Jenkins. ¿A qué debemos su visita? Dijo Antoine con evidente molestia. Benjamín espero no ocasionar problemas señor Leroux, pero estoy aquí porque necesito hablar con Elizabeth, a solas. Antoine no se movió de su lugar, hasta que Elizabeth habló. Elizabeth está bien. Amor, ¿podrías dejarnos solos? Por favor. KRLA. Elizabeth caminó hasta el sillón negro para sentarse. Esperaba que Benjamín se marchara pronto para no causarle incomodidad a Antoine. Elizabeth lo escucho señor Jenkins. Benjamín rió por la forma en la que ella le llamaba ahora. Benjamín me gustaría que volvieras a llamarme por mi nombre otra vez. Elizabeth señor Jenkins dispongo de poco tiempo, así que... Benjamín está bien, voy a divorciarme de Lea. Elizabeth se quedó en silencio, sabía hacia dónde iba la conversación. Benjamín ¿no dirás nada? Elizabeth no sé qué esperas que diga. Benjamín Elizabeth, sé que te hice mucho daño, soy consciente de que me porté como un patán al haberme dejado llevar por Lea. Benjamín caminó hacia Elizabeth y se sentó a un lado de ella y tomó sus manos. Benjamín todo este tiempo que te creí muerta sufrí mucho, el dolor de perderte me mataba poco a poco. Y entonces mi padre me propuso casarme con Lea y yo acepté porque pensé que con ella podría olvidarte. Elizabeth se soltó de sus manos con molestia. Elizabeth y precisamente con quien me engañaste. Benjamín, si viniste solo a darme explicaciones tontas sobre él por qué tu relación con Lea Byrne. Benjamín la tomó del rostro desesperado por tener su atención. Benjamín escúchame por favor. Cada noche lloraba por ti deseando tener una segunda oportunidad de volverte a ver y poder enmendar mis errores. Y ahora que la tengo no importa el tiempo que me lleve ni lo que tenga que hacer, pero lucharé por tu perdón y por tu amor. Benjamín sabía que sería difícil recuperar su amor, pero había ido ahí, con la esperanza de obtener por lo tanto su perdón. Elizabeth aunque yo decida perdonarte no cambiarán las cosas entre nosotros Benjamín. Elizabeth se levantó y caminó hacia la puerta. Elizabeth vuelve con tu esposa, e intenta ser feliz con ella. Benjamín se levantó y caminó hacia ella con el semblante decaído. Benjamín Elizabeth. ¿De verdad me olvidaste? Elizabeth pensó en la pregunta que Benjamín le hizo. Tal vez aún causaba algo en ella,
pero ahora estaba segura de que ya no era amor. Elizabeth-sí. Benjamín-mientes, sé que aún tengo la esperanza de recuperarte. Benjamín se acercó a ella y depositó un beso en su mejilla. Benjamín-buenas noches, mi Elizabeth. Elizabeth suspiró cansada. Sabía que Benjamín era una persona persistente y le preocupaba que eso le trajera problemas con Antoine. Antoine se había quedado al final de las escaleras viendo la escena y respiró con pesadez. Tenía miedo de que Elizabeth perdonara a Benjamín y decidiera regresar con él. Se dio media vuelta y entró a su habitación sin que Elizabeth se diera cuenta. Al día siguiente Elizabeth había bajado a almorzar temprano. La empleada estaba sirviendo la comida cuando Antoine entró al comedor. Antoine-te espero en un minuto en el auto, Elizabeth. Le ordenó Antoine y salió de ahí dejando a Elizabeth confusa. Ella sentía que convivir con Antoine era como una montaña rusa. Algunas veces la trataba con delicadez y en otras se portaba como un idiota. Se levantó de la mesa y subió al auto sentándose pegada a él. Elizabeth-¿a dónde iremos? Antoine-veremos a alguien en el restaurante Coffee Club. Antoine bajó su vista a su celular e ignoró a Elizabeth en todo el camino. Ella solo se recargó en la ventana esperando llegar pronto al lugar. En el restaurante ya tenía una mesa reservada, la hostess los llevó hasta ella con los menús. Elizabeth tenía mucha hambre y comenzó a leer las opciones cuando escucharon el chillido de una mujer. Agnes-no lo puedo creer. Antoine Leroux, ¿cuánto tiempo sin verte, bebé? Antoine enseguida se levantó y la saludó de beso. Antoine-Agnes, qué bella casualidad. Agnes-no tanto como tu bebé, dijo la mujer mirándolo de arriba hacia abajo. Elizabeth echaba chispas de celos. ¿No vas a presentarme a tu amiga amor? Antoine-claro, Elizabeth, ella es Agnes, una vieja amiga y dueña de este restaurante. Elizabeth-un placer, Elizabeth de Leroux. Agnes-de Leroux. ¿Te casaste, bebé? Antoine-es poco. Agnes-nunca pensé que llegaría el día que una mujer por fin te atrapara, bebé. Y dale con llamarlo bebé, pensaba Elizabeth cabreada mientras fingía una sonrisa. Antoine reía por dentro al ver los evidentes celos de Elizabeth. Agnes era una hermosa morena, pero él no era de su interés ya que sus gustos eran diferentes. Antoine-¿te gustaría acompañarnos a almorzar? ¿Qué? Gritó Elizabeth en sus adentros. Agnes-oh, gracias bebé, pero tengo algo de prisa. ¿Te parece si luego te llamo y nos ponemos de acuerdo para reunirnos a comer? Antoine-claro, esperaré tu llamada. Antoine le guiñó el ojo y se despidió de ella de beso. Elizabeth sentía que en cualquier momento iba a explotar. El mesero se acercó a tomar la orden y se retiró. El ambiente en la mesa era tenso, ninguno decía nada hasta que Antoine decidió romper el silencio. Antoine-¿te gusta el lugar? Es muy pintoresco. Elizabeth-así parece. Antoine-la comida es deliciosa. Elizabeth-seguro. Antoine-la dueña hace un pay de queso que es delicioso, para chuparte los dedos. Elizabeth resopló con disgusto. Elizabeth-estoy segura de eso. Antoine estaba encantado con celos de Elizabeth que de un rápido movimiento la tomó del rostro y la besó. Él la besaba de manera exigente, que Elizabeth se empezó a perder en él, deslizó sus manos hasta su cuello y enrolló sus brazos atrayéndolo más. Antoine soltó sus labios de manera lenta y pegó su frente a la de ella. Elizabeth sonrió y volvió a unir sus labios a él pero de manera tierna. En ellos transmitía tantas emociones y una de ellas era el amor que sentía por él. Cortaron el beso de pronto cuando escucharon un carraspeo. Elizabeth se puso roja y Antoine se aclaró la garganta. Bernard-señor Leroux. Antoine-Bernard. Bernard-así es. Antoine- por favor tome asiento, ella es mi esposa Elizabeth. Bernard- hermoso nombre igual que la dama. Elizabeth- gracias. Bernard- bien, vayamos al grano. Subió un maletín y sacó varias carpetas para entregárselas a Antoine. Bernard- tu abuelo sospechaba que el accidente de tus padres fue planeado.
Investigué el nombre del chofer que conducía el camión que chocó contra el auto de tus padres y descubrí que después de su muerte la viuda recibió mucho dinero. Antoine- ¿Y de quién recibió ese dinero? Bernard-Jenkins. Antoine se llenó de ira, quería buscar a Jenkins y asesinarlo con sus propias manos. Bernard-seguí investigando más atrás y encontré que Jenkins era un hombre pobre. No tenía ni un peso en el bolsillo para regalar esa cantidad, y entonces me pregunté, ¿de dónde salió el dinero? Él buscó una carpeta en el especial y sacó una carta y fotografías. Bernard-Jenkins encontró una carta donde su madre le confesaba quién era su padre. Él lo investigó y descubrió que tu abuelo era rico, pero su avaricia y su odio hacia tu abuelo por haberlo dejado crecer en la pobreza eran muy grandes. Así que buscó a André Dufour y le ofreció parte del dinero si le ayudaba a quitar a tu padre del camino y, así, ser su único heredero. Pero al no obtener nada de tu abuelo comenzó con las amenazas. Antoine- por eso los cheques al portador. Bernard-exacto. Y después de que te nombraran el próximo sucesor, tenía que deshacerse del mayor problema, tu abuelo. Antoine se talló el rostro con frustración. Elizabeth se acercó a él para abrazarlo. Bernard- ese hombre tiene tratos con la mafia francesa desde entonces. Es peligroso, señor Leroux. Antoine- bueno, jugaremos sus cartas entonces. Solo así podremos acabar con su poder. Elizabeth- ¿a qué te refieres, Antoine? ¿Qué piensas hacer? Antoine- a Dufour solo le interesa ganar y a mí vengar a mi familia. Antoine pensaba bien su siguiente paso, pero necesitaba primero proteger a Elizabeth. Sabía que Jenkins iría tras ella en cuanto se quede sin nada. Después de unas horas Antoine y Elizabeth salieron del restaurante. En el auto de camino a su hogar Antoine no decía una palabra. Su semblante era frío y sus manos eran empuñadas con rabia. Al llegar a su hogar Antoine caminó con pasos largos dándose prisa para llegar a su despacho, para después cerrar la puerta detrás de él. Los ruidos de las cosas rompiéndose en el suelo se empezaron a escuchar por toda la casa. Elizabeth asustada se apresuró a llegar al despacho. Cuando abrió la puerta lo vio arrojando todo al piso con rabia. Elizabeth-Antoine. Antoine levantó la mirada hacia ella y comenzó a revolver su cabello con frustración. Antoine-vete Elizabeth. Elizabeth negó con la cabeza y se acercó a su lado para abrazarlo. Las lágrimas de Antoine comenzaron a bajar por sus mejillas. Elizabeth las limpió con el pulgar de sus delgadas manos sin hacerle una pregunta. En su mirada tenía la respuesta. Ella entendía su dolor. Lo tomó de la mano entrelazando sus dedos con los suyos y lo guió hasta su habitación. Lo sentó en la cama y se arrodilló a sus pies para ayudarle a despojarse de sus zapatos para después continuar. Son su ropa. Ella caminó hacia el baño y se deshizo de su ropa para ponerse un camisón blanco. Al salir caminó hacia la cama para subirse en ella y se acomodó su lado recostándose en su pecho. Se quedaron abrazados en silencio hasta que a ambos los venció el sueño. Antoine despertó en la madrugada sintiéndose más tranquilo. Elizabeth estaba dormida a su lado, con sus manos en su vientre entrelazadas con las suyas. Con mucho cuidado de no despertarla se soltó de ella para levantarse y caminó hacia la pequeña terraza de la habitación. Necesitaba pensar en tantas cosas y a la vez en nada. Elizabeth- ¿estás mejor? Antoine volteó y la miró parada detrás de él. No pudo evitar recorrerla con la mirada. Sus piernas se veían más largas con el camisón corto que llegaba hasta sus muslos. La tela blanca se pegaba a su cabello largo, suelto y ligeramente rizado. Ella se abrazaba a sí misma por el viento fresco que entraba por la terraza. Antoine- lo siento, te desperté. Elizabeth negó con la cabeza. Antoine caminó hacia ella y extendió su mano para acariciar la piel de sus brazos. Antoine- ¿tienes frío? Elizabeth- un poco. Antoine- ven. Él extendió la mano. Ella la tomó entrelazándolas acercándose más a él. Sus ojos tenían un brillo de deseo. Ella se recargó en su pecho y rodeó con su brazo su cintura. Podía escuchar como el corazón de Antoine latía desbocado. Él la tocó con la yema de sus dedos y comenzó el recorrido de su piel, de sus hombros hasta su clavícula. Deslizó con paciencia el primer tirante que sostenía el camisón. RLA.
Benjamín sacó las llaves de su departamento para abrir su puerta y cuando entró vio a Lea sentada en el sillón de la sala de estar con una botella de alcohol en las manos. Lea-¿dónde has estado? Benjamín-en un hotel. Lea-en un maldito hotel. Benjamín-no quiero pelear Lea, solo vengo por mis cosas. Lea-¿tienes idea de la humillación que pasé el día de nuestra boda, cuando te largaste en medio de la recepción, dejándome sola? Benjamín-lo siento mucho Lea. Lea-¿lo sientes? De verdad. Te esperé por horas creyendo que volverías por mí y cuando me di cuenta que no regresarías, me quedé en tu estúpido departamento esperando que llegaras en algún momento. Benjamín-Lea. Lea-eres un maldito Benjamín. No te voy a perdonar nunca esta humillación. Benjamín-entiendo, tienes toda la razón en ponerte así. Me porté como un maldito y por eso cuando firmes los papeles del divorcio te daré una grande suma de dinero, para recompensar un poco lo sucedido, además de una pensión de por vida. Lea-¿qué? No pienso darte el divorcio nunca. Benjamín-lo siento Lea, pero no pienso seguir casado contigo. Yo no te amo. Lea-es por ella verdad, perra, seguro fuiste a buscarla para revolcarte con ella. Benjamín había intentado estar tranquilo, sabía que Lea le traería muchos problemas. Pero en el momento que Lea mencionó a Elizabeth, sintió como toda la sangre de su cuerpo hervía de rabia. Caminó a pasos agigantados hacia ella y la tomó de los hombros con tosquedad. Benjamín-cállate. No vuelvas a pronunciar su nombre con tu boca sucia. La soltó con brusquedad haciendo que cayera de golpe al piso. Benjamín-ella no es como tú, es una mujer de buen corazón. No sería capaz de cometer tanta bajeza como tú. Lea-esto no se queda así Benjamín, tú y esa maldita me las van a pagar. Benjamín-en el momento que tú o tu papá se atrevan a tocarla, te haré la vida un infierno Lea Byrne. No me retes. Benjamín salió del departamento azotando la puerta y caminó hacia su coche para regresar a su habitación de hotel. Recepcionista-disculpe señor Jenkins, el señor Harper espera por usted en el lobby del hotel. Benjamín-gracias. Benjamín caminó hacia el lobby, el hombre yacía en un pequeño sillón del lobby, un sobre grande amarillo. Benjamín lo abrió pero antes de leerlo, le preguntó. Benjamín-¿la información es correcta? Investigador Harper-claro señor Jenkins, la información me la proporcionó la mujer que contrató el señor LeRoux, como enfermera personal para Elizabeth Campbell. Le ofrecí una buena cantidad de dinero para que hablara. Y después corrobore la información. Benjamín-te escucho. Harper-la mujer fue contratada para cuidar las 24 horas a la señora Elizabeth, mientras estaba en coma. Benjamín-¿coma? ¿Por qué estaba en coma? Investigador Harper-bueno, según lo comentado por la enfermera, al momento de la explosión en su restaurante, ella recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó el coma. El señor LeRoux la internó en la clínica privada de Dean Dupré, primo de su cuñado. La ingresaron con un nombre falso, les prohibieron dar información o preguntar sobre la paciente. Al mes la sacaron del país con una identidad falsa y la llevaron a Lyon, Francia. Ella despertó 6 meses después y la enfermera fue injustamente corrida por el señor LeRoux. Benjamín-seguro no quería que supieran que la tenían contra su voluntad. Harper-tal vez, días después aparecieron en todas las revistas importantes de sociedad en Francia, anunciando su compromiso. Luego en reuniones sociales como la pareja del año y hace días salieron fotografías de su boda. Justo 2 días antes de su boda, señor Jenkins. Pero lo interesante, señor Jenkins, es que investigué sobre el señor LeRoux y antes del incidente. No hay información sobre él y la señora Elizabeth. No hay fotografías de ellos juntos, ni algo que apunte a una infidelidad de su parte. Benjamín-no creo que ellos se conocieran. Yo nunca escuché a Elizabeth mencionar su nombre. Investigador Harper-exacto señor Jenkins. Benjamín-maldito LeRoux, la privó de su libertad, la secuestró. Investigador Harper-el señor LeRoux es un hombre poderoso y con mucho dinero. Con eso puede tomar lo que desea, hasta secuestrar a la mujer de otro hombre.
Benjamín-gracias Harper, ahora vete. Si te vuelvo a necesitar yo te llamo. Benjamín se sentía cabreado, su odio por Antoine Leroux había crecido más. Ahora estaba convencido de que él se la había llevado contra su voluntad lejos de él. Sentía la necesidad de ver a Elizabeth y sacarla de las garras de ese maldito hombre. Tenía que recuperarla.